Tiene la palabra la diputada Erika Ines. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que es un desafío captar la atención de mis pares después de tantas alocuciones acerca de la medida anunciada por la ministra de eliminar la repitencia, pero en realidad nos movilizó como bloque socialista presentar un proyecto para conocer el objetivo de la eliminación de esta repitencia, porque una medida aislada como tal no tiene sentido porque no es suficiente, no alcanza. Entonces queríamos conocer el resto de las medidas que van a acompañar el gobierno de Santa Fe para garantizar los aprendizajes perdidos. La verdad que como Partido Socialista y como progresistas nos interesa mucho la educación. De hecho, la diputada Balaguer, presidenta de la Comisión de Educación, explicó muy bien por qué para nosotros la educación es un derecho y es una obligación del Estado garantizar este derecho. La educación secundaria obligatoria es necesaria para todos los jóvenes y las jóvenes de la provincia de Santa Fe. Estaba siguiendo también atentamente las discusiones acerca de los consensos que se tienen que alcanzar. Y por ahí disiento un poco con que los consensos tienen que ser provinciales. Yo creo que los consensos tienen que ser nacionales en torno a lo que se tiene que proponer como escuela secundaria en la Argentina. La educación secundaria, de alguna forma, no solo la secundaria, también la primaria, se fragmentó como consecuencia de lo que sucedió en los años 90, como decía el diputado del Frade, con la Ley Federal de Educación. Y eso no alcanzó a recuperarse todavía. Es por eso que esa pretendida federalización muchas veces lo que implica no es un concierto armónico de provincias y libertades para tener los mejores proyectos educativos, sino realmente una cuestión bastante arbitraria de lo que es la secundaria en un lado y lo que es en otro. Y aunque se han retomado muchas de estas discusiones en el Consejo Federal, por ejemplo, el hecho de que la ministra lo haya anunciado, esta medida aislada, de manera a los funcionarios nacionales, sin tener en cuenta todas estas recomendaciones que aludía el diputado Buscarol del Consejo Federal de Educación y los expertos, la verdad que da una muestra de que esta punta de lanza que pretende ser Santa Fe en realidad puede ser simplemente una medida que deteriore todavía más la escuela secundaria de nuestra provincia. Y que la deteriore todavía más, ¿por qué? Por lo que decía la diputada Balaguer, porque desde que se asumió este gobierno se han tomado medidas aisladas, irresponsables, que han puesto realmente en peligro la garantía de este derecho. La eliminación del vuelvo a estudiar es un claro ejemplo. Nosotros sabemos que ese programa Enseña, que garantizó que vuelvan tantos estudiantes al secundario, no era suficiente. También había que hacer la retención de los estudiantes que estaban cursando el secundario. Pero bueno, eliminar lo que estaba dando resultado en pos de la nada, evidentemente tampoco ha sido una buena medida. Y ahora se suma esta medida de la eliminación de la repitencia, que no es una medida banal, aislada. Esto va a traer cambios en la praxis, cambios en cómo trabaja el docente, cambios en el currículum de la secundaria. No es que simplemente se elimina la repitencia y es eso quirúrgico solo que va a garantizar algo. No, esto va a cambiar, como decían, cómo trabaja un docente frente a un aula, con chicos con distintos recorridos y trayectorias, cómo se va a relacionar esa persona que está a cargo de el proceso de enseñanza con los o las tutores. Nada de eso se sabe, todo se ignora y la verdad es que aparece como una gran improvisación esta medida nuevamente. Si bien acá nosotros decimos que tenemos mucha vocación a hablar de educación, también es cierto que caemos en la tentación de hablar de números. Muchas veces estamos hablando de esto, del número de promocionados, del número que se quedó en la escuela, de cómo esos números, si son reales, si no lo son. Lo cierto es que tenemos que hablar de la cuestión de fondo de la educación, y la cuestión de fondo de la educación es esto: la secundaria hoy no está garantizando el derecho a la educación de las y los jóvenes, especialmente de aquellos más vulnerados, cuyos derechos están más vulnerados, y esto se agudizó de forma extraordinaria durante la pandemia.
Los números, entonces, los números promisorios que nos brinda el Ministerio de Educación contrastan con la realidad que nos dice el estudiantado, que nos dicen las familias, que nos dice la docencia. Entonces, estamos ante una situación de discutir el fondo. También recordaba algunos expertos que hablaban en un debate realmente muy interesante acerca de esta contención, inclusión, cuidado versus conocimiento, calidad educativa, evaluación. Y como dice Claudia, todos los expertos coinciden en que este debate está superado, es viejo, y que además la transmisión de los conocimientos es lo que hace verdaderamente democratizadora y lo que garantiza el derecho a la educación. El capital cultural también se tiene que repartir. Los chicos y las chicas que van a la escuela no pueden ir solo a estar en la escuela y hacer contenidos. Por supuesto que esa pata hay que garantizarla, pero lo que es verdaderamente transformador es distribuir los conocimientos, que los conocimientos sirvan como herramienta para tener vidas mejores. Y eso no está en discusión en Santa Fe, al menos no está en discusión por parte del gobierno de Santa Fe, aunque sí está en discusión en esta legislatura a través de los proyectos como el de la Ley de Educación, que se hizo mención por los diputados preopinantes y que todavía no hemos logrado sancionar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.